Dios los bendiga. Vamos a leer una porción de la Escritura que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de esta manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperando a Silas y a Timoteo, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Sigue diciendo en el versículo 19, dice: y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra religioso significa más allá que religión, estaban envueltos en la superstición. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mientras el apóstol Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo que llegaran a él, porque los estaba esperando, dice la palabra que el espíritu de Pablo, se enardecía, ardía el ser del interior. Había vamos a decir, una tormenta en él. Algo aconteció dentro de Pablo en ver que toda la ciudad, dice la palabra aquí, viendo la ciudad entregada a la idolatría. El apóstol Pablo, que había venido a entender que Jesucristo era, como dice él allí, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es, hablando de Jesucristo. Y esta gente estaba entregada a los monos, a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes. No estamos hablando todavía necesariamente como los ídolos que hay en estos días. Estamos hablando de lo que ellos tenían en aquel tiempo. Quizás no eran estatuas de María, ni de Pedro, ni de Jesús. Pero sin embargo, ese es un espíritu de idolatría que hay en el hombre, que tiene que estar viendo algo para creer. Eso no es fe. Eso no es fe. Y estar entregados a la idolatría es ser incrédulos, porque tenemos que estar viendo algo.
Es el problema. Por eso nosotros no podemos captar lo que la palabra nos enseña. No podemos recibir de Dios porque nosotros queremos recibir de lo que estamos viendo. Nos hemos impuesto a recibir de lo que nosotros podemos producir. Él les dijo, Dios no es alguien que necesite que ustedes lo muevan. Dios no necesita de nosotros como para que nosotros lo estemos moviendo. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombre. Como si yo necesita que mis manos lo muevan a Él para allá y lo muevan para acá. Y que mis manos hagan todo para Él. Como en decir, Dios está manco, Dios no puede moverse, yo tengo que moverlo. Dios no necesita nada de mis manos, no necesita, como dice allí, no necesita honra por las manos, no necesita ser honrado por las manos de hombre, en hacer una imagen de Él, en hacer una imagen que representa a Él o cual sea la imagen que hemos construido. Y fíjate, te voy a decir una cosa, fíjate lo que pasa aquí, mira. Su espíritu, dice, se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, con los que venían a oírlo. Pero te voy a decir una cosa, mira, dice la palabra, así que discutía en la sinagoga con los judíos, queriendo decir que los judíos estaban entregados a la idolatría, los mismos religiosos que deberían estar confiando en Dios, ya estaban envueltos también en la idolatría pagana. Y luego más adelante habla de los filósofos, y algunos filósofos de los epicúreos y de los etaoicos disputaban con él. Había dos tipos de personajes aquí, los de la filosofía, los que piensan que la mente mueve el mundo. Tú sabes de esa gente que dice, todo está en tu mente, todo está en tu mente. Todo lo que tienes que hacer es programar tu mente y pensarlo y meditar en él y será. Y esa filosofía se ha metido entre la iglesia, por medio de los predicadores que te dicen que depende en ti. Son puras mentiras. Porque fíjate lo que Cristo dijo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No en nuestras filosofías, ni tampoco en nuestros ídolos. Había dos personajes, unos estaban envueltos en sus ídolos. ¿Y sabes quién eran los que estaban envueltos en los ídolos? Los que decían que había un Dios. Los otros estaban envueltos en sus pensamientos, en su mentalidad, que estaba en ellos, a ser una buena persona, todo estaba en la mente. Y eso es lo que quiere decir en cuanto a los filósofos, ellos trabajan con la mente. Te hacen pensar que todo está en ti. Esos que se sientan con los pies cruzados y están meditando, no sé en qué. No es nada inteligente ni nada sabio, eso te lo puedo decir desde ahorita. Alguna tontería. Es algo, están pensando cosas ridículas. Porque a quién se le ocurre pensar que va a alcanzar alguna meta cruzados sus pies ahí hincados. Pues están gastando su tiempo. ¿Qué meta pueden alcanzar allí? Ninguna meta alcanzan. Si tú practicas ese tipo de mugrero, de basura, te puedo decir de ahorita, ¿sabes qué es lo único que alcanzas? A gastar tiempo, es todo, porque es todo un gastar de tiempo. También es un gastar de tiempo estar postrado delante de un ídolo. Unos estaban envueltos en la idolatría, los religiosos, otros en la filosofía en cuanto a la mente. Mira, y déjame decir una cosa, los religiosos, que los judíos, deberían haber estado confiando en Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios que no se ve. Bien sabemos, la palabra dice que no hay quien visto a Dios y viva. ¿Sabes por qué dice eso? Porque al momento que tú mires a Dios te vas a morir. No hay quien diga, mira, se mira así, se mira acá, se mira de esta manera y vamos a hacer un mono que se parezca a Él. No hay quien lo haya visto y haya vivido, para que estemos diciendo, mira, esto es lo que miré. Como tanta gente que se muere y dice, yo miré a Dios y esto y lo otro y aquí estoy, mira, no seas mentiroso si tú eres uno de esos. Si no le creas a esa gente mentirosa. Dice Dios, ¿quién me ha visto? ¿Quién me vio cuando hablé? ¿Quién me vio cuando hablé? Le dice el pueblo de Israel, ¿quién me vio para que hagan imágenes
nadie, así que no se las hagan. Pero estos religiosos judíos estaban en la idolatría, tenían monos. No entendemos exactamente cuáles eran los monos que tenían y qué era lo que se conocía como idolatría, pero tenían algunas imágenes. Tú sabes, como el becerro que hizo a Aarón para el pueblo. Y dijeron, este es nuestro Dios. Qué ocurrencias, ¿verdad? Hacer una estatua de un becerro y decir que ese era el Dios que lo sacó de Egipto. Estos judíos estaban envueltos. Mira, lo que quiero decir, no estamos hablando de los judíos, estamos hablando de nuestros tiempos, porque así es en estos tiempos. Sabemos que hay un Dios, pero tenemos ídolos. Unos tienen la Virgen María, unos tienen al Niño Fidencio, otros tienen a San Martín de Porras, otros tienen el aceite. Mira, yo te voy a decir una cosa. Dios estableció eso para ungir a la gente con el aceite. No tener a estatuas de la Virgen María, no estoy diciendo eso, pero no quiero decir que eso está bien, eso está completamente mal. Pero también viene a estar mal cuando uno cree que el aceite hace el milagro. Lo estamos usando como un ídolo. Esa ya es idolatría. Acuérdate tú que Jesucristo hace todo, por eso Pablo les dijo. Y estos que sabían que había un Dios, que sabían y conocían a Jehová, por decirlo más, conocían de Él en cuanto a las Escrituras. Pero luego habían aquellos filósofos que Pablo les dijo, después que lo llevaron a interrogarlo, dice Pablo, mira, dice el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra religioso, mira, no quiere decir lo que tú piensas. Quizás en nuestro lenguaje sea una cosa, pero en este lenguaje que se usó para describir esto, nosotros ya tenemos la palabra religioso a lo mejor cambiada, pero cuando se escribió esta escritura, esta versión de la palabra de Dios, y los que la escribieron, la palabra religioso para ellos no es lo mismo para nosotros, ¿entiendes? Te lo digo por lo griego. Era más superstición que una religión, porque ellas no estaban en religión ellos, ¿entiendes? Un filósofo no tiene religión. Todo filosofía viene siendo superstición. Es todo lo que es, porque son pensamientos erróneos que no tienen nada que ver con Dios. Que tú pensando que tu mentalidad va a mover montañas, eso es ridículo. Jesucristo dijo que nuestra fe lo puede hacer porque la fe es de Él, eso es espiritual. Pero que tú creas que con tu mente vas a curarte y vas a sanarte, y así son muchos predicadores diciéndote, mira, recita esto, ve otra vez, Jehová es mi pastor y me faltará, por la llaga de Jesús, por la llaga de Jesús soy sano, por su llaga soy curado, por su llaga soy curado. Esa es tu mente, esa es filosofía, esa ya viene siendo como una hechicería, como una superstición. Y estas personas, el apóstol Pablo dice, lo que yo he notado en verlos ustedes, que creen mucho en las supersticiones. Dice él, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. No conocía ni a Dios, pero sabían que había un Dios. Había mal en las dos personas. Unos sabían que había Dios y tenían ídolos. Otros, los que no sabían que había un Dios, eran los filósofos. No sabían ni quién era, pero sabían que había un Dios. ¿Con la cuál de ellos estás tú? ¿Con el que sabe que hay un Jehová y un Jesucristo, pero como quiera tienes monos? ¿O con el que cree que con tu mente mueve las montañas? No conoces ni a Dios. Esta gente que creía que su mente movía las montañas no conocía a Dios. No sabía quién era Dios. Dijo, ese es precisamente, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Tú adoras a Dios sin conocerle? ¿Sabes cuándo veremos a quedar en eso? Cuando creemos que somos nosotros los que movemos todo. Nosotros no necesitamos que el ángel venga a mover las aguas, nosotros mismos las movemos con nuestra mente. Esa es hechicería. Por eso les dice que eran supersticiosos. Tú eres de esas personas. Yo quiero que tú entiendas esto, mira. Yo quiero que tú escudriñes tu vida y me digas, bueno, no me digas a mí, pero en ti escudriña y concluye a cuál de las personas eres tú. Tienes que ser una de las dos, o ser como Pablo.
¿Como cuál de las personas eres? ¿Eres como Pablo? ¿Como los judíos religiosos que querían en ídolos? ¿O como los filósofos que tenían una inscripción allí al Dios que no conocemos? ¿Como cuál de ellos eres tú? ¿Eres como los filósofos que trabajan con tu mente y no, porque no conoces a Dios? ¿O como los religiosos que tienen ídolos? ¿O como Pedro que estaba espantado con los dos? Tú eres esa persona que te sientes cómodos postrándote ante del ídolo. Entonces eres como los judíos, no como Pedro, no como Pablo. Te voy a decir una cosa más, mira, el único que era salvo de todos estos era Pablo. Porque un idólatra no es una persona salva, ¿entiende? Dice la palabra que un idólatra no entra al cielo, no salva. Y tampoco una persona que no conoce a Dios entra al cielo. Escudriña tu vida. Yo sé lo que te digo, mira, no es para condenarte, pero si quieres salvarte, escudriñala. Si quieres salvarte, si no, pues sigue tu vida como quieres, como tú quieras. Pero si tú te quieres salvar, escudriñala ahorita. Comienza a escudriñar tu vivir. Si tú te postras delante de un ídolo, yo no sé quién eres, si tú te postras delante de un ídolo y te sientes a gusto, entonces eres como los judíos religiosos que estaban entregados a la idolatría. O tú confías más en ti y en tus obras y en tus hechos, porque no conoces a Dios, no conoces que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dice, una vez más te lo digo, mira, esto lo encuentras en el libro de los Hechos, capítulo 17. Dice la palabra, el versículo 25 dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da todo. Dice, 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos en Él. Cuando nosotros queremos esforzarnos con nuestros propios hechos, con nuestras propias fuerzas, venimos a caer en el espíritu de filosofía. Creyendo que nuestra propia mente mueve las aguas, mueve nuestro propio ser. Eso viene siendo un concepto de filósofo. El concepto de idolatría vienes a creer que son los monos esos con que tú adoras, crees tú que esos hacen todo. Ni uno ni otro está bien. Pero este Pablo no creía ni en los ídolos ni en la filosofía, porque él dijo, en Cristo está todo, en Él está todo. En Él, dijo él, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Hay diferencia en estas tres personas. ¿Como cuál de ellas eres tú? Te pregunto una vez más. Si no conoces a Dios, es que tú todavía quieres escarbar, pecharte. Tú todavía quieres hacer obras y sacrificios para salvarte. Esa es filosofía. Si tú eres como los judíos, todavía tienes que hincarte enfrente de un mono, todavía tienes que hincar enfrente de María o de cualquiera de los apóstoles. O sea, quien sea. Pero Pablo se había dado cuenta que era Dios, que por medio de Jesucristo Él daba todas las cosas. En Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No los monos, no tu mentalidad ni tus obras. Jesucristo nos da todo. Dios nos da todo por medio de Jesús, el cual no se puede ver. Ahorita no lo podemos ver. Se vio en aquel tiempo, pero ya no lo podemos ver. Para estar hincados delante de un mono, para estar confiando en algo que tú haces. ¿Ves qué tan importante es? El apóstol Pablo era del Señor, mira, y su corazón ardía, su ser, dice la palabra, que su espíritu se enardecía. Estaba ardiendo su ser, estaba ardiendo de lo que miraba. Como aquellos que decían que había un Dios estaban entregados a los ídolos, como en nuestros tiempos. Nosotros dijimos que hay un Dios y algunas iglesias tienen monos, otros procuran el aceite como si fuera el aceite de un ídolo. Yo no digo que no uses el aceite, mira, entiende. Pero cuando tú crees que eso es lo que hace la obra, o que tus oraciones, o tus ayunos, o tus ofrendas, lo estás teniendo como ídolos también. Y te has apartado de la fe, te has apartado de la verdad, te has apartado de Dios. ¿Como cuál eres tú? ¿Eres como Pablo, que conocía que en Cristo estaba todo?
El que no tenía que andarse postrando delante de monos y no necesitaban ídolos. O eres como los filósofos que creían que su mente movía a todo el mundo y no conocía, y la razón que pensaban eso, ¿sabes por qué un filósofo piensa como piensa? Porque no conoce a Dios. Y el religioso adora ídolos porque tampoco conoce a Dios. Pero Pablo conocía a Jehová y sabía que por medio de Jesucristo nos daba todo lo que corresponde a nuestro vivir. ¿Y tú dónde quedas? ¿Tú dónde quedas? Si entiendes, ¿verdad? Está fácil. Tú has de pensar que no se hace nada adorar a ídolos, tú has de pensar eso. Pero acuérdate que el apóstol Pablo, su espíritu estaba ardiendo por ver. Si Pablo viniera en estos días, en nuestros tiempos, esos eran judíos que todavía ni aceptaban a Cristo. Por lo más creían en Jehová. Todavía no aceptaban a Jesús, ni los otros tampoco. Pero si Pablo viniera y nos viera a nosotros que dijimos que Jesucristo ya vino, y nos portamos como los religiosos y aún como los filósofos, su espíritu no lo más se ardía, yo creo que se moría. De ver, dice que él al ver lo que estaba mirando, cómo las iglesias se portaban, ¿tú qué crees cómo se portaría Pablo ahorita si viniera y mirara a todos los monos que hay en las iglesias católicas? Las protestantes tienen todo tipo de ídolos también adentro. Cualquier cosita ya es algo sagrado, como si esa es la bendición, como si ese es el poder de Dios. Hay iglesias que tienen el ayuno como si ese es la mano de Jehová. Tienen los diezmos como si esa fuera la mano de Dios. Yo no digo que no ayunes y que no diezmes, o que ofrendas o que ores, pero esa no es la mano de Dios. La mano de Dios es su mano, es Jesús. No tiene que venir Pablo ahorita. Dios ya nos dejó escrito lo que tenemos que entender. Nos dijera lo mismo. No digo esto para condenar a nadie ni criticar a nadie. Yo no voy a decir que está bien los que adoran ídolos, no voy a decir que está bien. No voy a decir que los que tienen el ayuno y los diezmos, las ofrendas y las oraciones como obras para ganar algo de Dios, no, eso no está bien. Ya no es por fe entonces. Y cuando no es por fe, ya no es por gracia, es por obras. Y cuando es por obras, ya no estás en la gracia de Dios, ya no tienes nada. Y cuando estás con tu mente, cuando estás en filosofías, en filosofía tiene que ver con dichos de hombre, como una persona que tiene un dicho y cree que ese dicho, sus conceptos, proverbios terrenales, creen que eso es la vida. No es la vida esa. Eso no es la vida. La vida está en Jesucristo. Ni los que tenían ídolos, ni los que pensaban en sus propias mentes estaban bien delante de Dios. Entiende, es lo que te quiero entender. Y escudriña tu vida, como cuál serás tú, como Pablo, que entiende. Dices tú, yo creo como Pablo, sí, creerás como Pablo que Cristo pagó el precio, pero ¿por qué te portas como aquellos, como los idólatras, hombre? ¿Por qué todavía tienes ídolos? Si tú crees como Pablo que Cristo pagó el precio, ¿qué quieres? ¿Para qué quieres los ídolos? No, pues esto nada. Lo que pasa es que no te estás portando como Pablo, como tú dices, estás portando como los idólatras. Entregados a la idolatría estaban aquella gente. Y eran judíos, deberían de haber conocido a su Dios. Yo me porto como Pablo, pero tú crees que todo obras tú, tus hechos y tus sacrificios. Tú que dices tú que el ayuno que tú haces es el que mueve la mano de Dios, y que la oración que tú haces, los diezmos que tú das y las ofrendas que tú das, crees que mueve la mano de Dios. Dices tú, si tú eres como Pablo, no estés pensando eso ya. Eso tiene su lugar para honra y gloria de Dios. Pero lo que mueve a Dios no es eso. Tenemos que entender, hombre, tenemos que razonar y tenemos que darle a Dios la honra y la gloria. No podemos estar nosotros en una fantasía errónea que ni existe. Una fantasía es algo que no es real.
lo más una imaginación sin rumbo, que nunca va a ser. Una fantasía es algo que nunca va a realizarse. Es un sueño tuyo que nunca se va a realizar. Deja eso. Si eres como Pablo, pórtate como el Pablo. Pablo sabía que Pablo no necesitaba un mono delante de él. Pablo no necesitaba bañarse en el aceite. ¿Dónde miras tú que Pablo estaba hablando de todo eso? Pablo ayunaba y oraba y todo por el estilo. Pero no andaba jactándose ni gloriándose y diciendo esto es lo que mueve a Dios. Él mismo fue el que decía, si alguien hablaba de la gracia, a lo mejor tú no sabes qué es eso. Si alguien hablaba de la gracia de Dios era Pablo. Conoció la gracia de Dios, que todo es gratis, Dios ya pagó el precio. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Pero los religiosos no estaban creyendo en Dios, estaban creyendo en sus imágenes. Los filósofos no estaban creyendo en Dios, estaban creyendo en ellos mismos, en sus propias mentes. Entiende, mira, te voy a decir una cosa, mira, un religioso, para concluir, un religioso es una persona que confía en sus ídolos, en monos. Un filósofo que trabaja con la mente confía en él mismo. La iglesia ahorita está cruzada con los religiosos y con los filósofos. Una, queremos tener ídolos, y otra, creemos que nuestros propios hechos y nuestras propias fuerzas nos van a dar el triunfo y la victoria. Y no digas que no, porque es la verdad. Eso es lo que el hombre predica hoy en día, que tú tienes que moverte para que Dios se mueva, tú tienes que brincar, tú tienes que hacer esto. Son mentiras, dice la palabra, tú estate quieto y verás la gloria de Dios. Es muy diferente el mensaje de Dios al mensaje del hombre. Entonces pensar que uno está loco y se la pasa criticando, pero no es verdad eso. Yo lo más te digo lo que la palabra dice. Quizás tú no tengas tiempo de escudriñarla, yo sí, y me doy cuenta de lo que Dios dice. Por eso te digo, escudriña tu vida o te vas a perder. No pienses llegar al cielo con tus ídolos. El ídolo no te va a salvar, el ídolo no te va a hacer nada, eso tenlo por seguro. Tu mentalidad, tu filosofía no va a trabajar tampoco. Eso de que lo que tú haces, lo que tú eres, eso es lo que mueve el mundo, son mentiras. El que mueve el mundo es Dios. El que da todas las cosas es Dios. El que te da vida es Jehová. Por Él vives. Por Él respiras, por Él eres. No por los ídolos, no por tu ser, no porque tú piensas que debes de vivir, vives. No, piensa en tu mente que vas a vivir y vives. Idolatría, filosofía. ¿Cómo podemos así darle la honra y la gloria a Dios? Unos a los ídolos. La honra y la gloria no lo va a recibir Dios si tú estás acudiendo a un ídolo. La honra y la gloria no lo va a recibir Dios si tú estás creyendo en ti. ¿Sí entienden lo que es ser idólatra y estar en la filosofía? El idólatra confía en un mono delante de él. El filósofo confía en él mismo. Y el filósofo confía en él mismo porque no conoce a Dios. Y aquel idólatra confía en los ídolos porque no conoce a Dios. Salen igual. Y ahorita estamos cruzados. Pero no somos como Pablo. Debemos de ser como Pablo para tener la vida eterna. Yo te animo a ti para que entiendas lo que te dicen, hombre. Busca del Señor. Pide al Señor que te quite toda idolatría y toda esa filosofía que tú crees, que tú estás pensando que tú eres el que haces todo. Y no es verdad. Tú vives porque Dios quiere que vivas. Eso es lo que quiero que entiendas. Pero vive una vida santa, Una vida santa. Cuando tú vives una vida santa, estás confiando en Dios y te portas como Pablo. No tienes que confiar en los ídolos ni en tu mente. Para poder tener vida eterna tenemos que saber que Cristo vino a dárnosla. Nadie más. Para tener vida eterna tenemos que confiar en Dios, que Él envió a su Hijo a rescatarnos y el precio está pagado. No necesitamos monos, no necesitamos trabajar con nuestra mente. Lo más creer en Cristo y vivir una vida santa, sin pecado. Hazlo, hombre. Eso es lo que te digo. Busca al Señor. Él te está hablando en este día. Dios los bendiga.